Número 8. Travis Clark. Mientras la mayor parte del mundo se acostumbraba a la nueva normalidad del distanciamiento social en 2020, un sacerdote de Luisiana llamado Travis Clark se llevaba muy bien con dos dominatrices en el altar de su iglesia en la parroquia de St. Tammany. Un transeúnte sorprendió al trío en el acto después de pasar y notar que las luces estaban encendidas fuera del horario de atención. Se asomó por una ventana y vio lo que parecía ser un teléfono celular sobre un trípode, iluminación de escenario y otros elementos que ciertamente no pertenecen a una iglesia católica, así como a dos mujeres vestidas con corsés y botas de tacón alto, no exactamente un traje de iglesia de domingo. El testigo denunció el incidente a la policía, que acudió al lugar y arrestó a los sospechosos por obscenidad, ya que lo que estaban haciendo estaba a la vista del público. Durante el interrogatorio, las dos mujeres identificadas como Melissa Chang, de 23 años, y la actriz de cine para adultos Mindy Dixon, de 41, dijeron a los oficiales que estaban filmando un juego de roles con Clark. El día antes del incidente, Dixon supuestamente escribió una publicación en redes sociales que ella y otra dominatriz viajaban al área de New Orleans para contaminar una casa de Dios. Ambas mujeres se declararon culpables de cargos por delitos menores reducidos y recibieron 2 años de libertad condicional cada una. Clark fue expulsado poco después del arresto, se declaró culpable del delito grave de obscenidad y fue sentenciado a 3 años de libertad condicional junto con una sentencia de prisión suspendida de 3 años. Además de recibir una multa de $1,000, pagó $8,000 en restitución a la iglesia, tal vez para cubrir el costo de reemplazar el altar que fue quemado y destruido después del acto impío. Número 7. Joseph McClune. En 2018, la Arquidiócesis de Filadelfia descubrió que uno de sus sacerdotes, Joseph McClune, de 55 años, había abierto una cuenta bancaria a nombre de su parroquia 7 años antes. La cuenta no estaba registrada, lo que viola la política de la Arquidiócesis, por lo que el Consejo Financiero la congeló y comenzó a investigar. Encontraron depósitos por un total de más de $110,000, y si bien algunos de los gastos eran consistentes con los gastos típicos de la parroquia, otros generaron preocupación. Monseñor McClune admitió haber utilizado algunos de los fondos para gastos personales inapropiados, incluidos viajes, una casa en la playa y pagos a hombres que conoció a través de la aplicación de citas Grindr y con los que tuvo relaciones. Renunció a su puesto en la Iglesia Católica St. Joseph en Downingtown en 2019 y fue acusado de robo y otros delitos. McClune se declaró culpable de 2 cargos de mala administración de dinero y fue sentenciado a 5 años de libertad condicional, los primeros 9 meses de los cuales tuvo que cumplir arresto domiciliario. También se le ordenó realizar 300 horas de servicio comunitario, escribir disculpas a la iglesia y a la arquidiócesis y pagar más de $30,000 en restitución. Al pastor caído en desgracia, también se le pidió que proporcionara una muestra de ADN, se sometiera a una evaluación mental y recibiera cualquier tratamiento que los resultados indicaran que necesitaba. Número 6. Shannon Kotousis. Mientras trabajaba como pastora de jóvenes de la iglesia de Nazareno Crossing en Houston, Texas en 2019, Shannon Kotousis, de 29 años, enfrentó alarmantes acusaciones de abuso derivadas de un incidente que supuestamente había ocurrido 4 años antes. Los detalles del caso se ocultaron en gran medida al público, pero las autoridades revelaron que creían que ella tenía una relación inapropiada con un joven al que asesoraba como parte de su trabajo como pastora. Un gran jurado acusó a Kotousis de un cargo de incidencia y fue ingresada en la cárcel del condado de Fort Bend con una fianza de $25,000. Ella salió bajo fianza, bajo condiciones que le exigían entregar su pasaporte y permanecer al menos a 150 metros, unos 500 pies de distancia de la casa de la víctima. El caso recibió poca cobertura de prensa, pero los registros judiciales muestran que Kotousis finalmente fue absuelta. Los funcionarios se negaron a brindar a los medios o al público una explicación de lo que llevó al retiro de las acusaciones. Número 5. Christopher Gaddis. El expastor de jóvenes Christopher Gaddis y su esposa Jeanette experimentaron una mala racha en su matrimonio en 2017, después de que la hija adulta de Jeanette y el novio de la joven se mudaran a la casa de la pareja en Chester, Virginia. Jeanette le dio la bienvenida a su hija Candice Coons, de 30 años, y a la pareja de Candice, Andrew Button, de 36 años, pero Gaddis no quería que la pareja permaneciera allí más de unos pocos días, y en lo que a él respectaba, se había quedado más tiempo del que se le
les permitían. 2 días antes del Día de Acción de Gracia, Christopher salió donde Coons y Button estaban en el jacuzzi de la familia y les ordenó que se fueran. Las imágenes de vigilancia mostrarían más tarde a Jeanette tratando de intervenir mientras grababa el incidente con su teléfono celular. Christopher cedió por un momento y subió las escaleras. Poco después, regresó al piso de abajo donde Jeanette y la pareja estaban jugando un juego de mesa y los mató a tiros a sangre fría. Las imágenes de la ejecución despiadada mostraron a Button rogándole a Garis que no les disparara antes de intentar huir. Las autoridades acusaron a Christopher de 3 cargos de asesinato en primer grado y al menos un delito relacionado con armas de fuego. Al final resultó que la violencia no era nada nuevo en la casa Garis. En los 8 años previstos al triple asesinato, la policía fue llamada a la casa al menos 7 veces, incluidas al menos una vez por un disturbio relacionado con armas, pero aparentemente la familia mantuvo sus problemas bien ocultos para la mayoría de la gente. Parecían felices y muy unidos en las fotos de las redes sociales, incluso en momentos en que las cosas no eran para nada pacíficas en la casa. Garis se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a 3 condenas consecutivas de 55 años, lo que significa que pasará el resto de su vida tras las rejas. Número 4. Mark Lewis. Apenas unos días antes de la Navidad de 2013, Sarah Nottingham fue a la iglesia de Vacaville, California, donde su novio Mark Lewis era pastor y le dijo que ya no quería estar con él. Ella no estaba contenta con su comportamiento y sospechaba que él estaba involucrado en una actividad criminal y no quería tener nada que ver con ello. Durante la reunión, Lewis supuestamente le advirtió que ella había creado un monstruo al romper con él. En un documento de presentación de una orden de restricción contra Lewis, Nottingham escribió que había estado tratando de terminar la relación durante semanas. También afirmó que cuando se negó a ver a Lewis en Nochebuena, él amenazó con arruinarle las vacaciones. Al día siguiente, Nottingham encontró el parabrisas de su auto destrozado. Unas semanas más tarde, alguien arrojó un cóctel Molotov a través de la ventana de su sala, provocando un incendio. La policía se apresuró a detener un camión U-Haul no lejos del lugar con 3 personas sin hogar adentro. Los sospechosos, que fueron identificados como Kristen Broyles, de 30 años, Richard Wright, de 28, y Anthony Newbolt, de 33, supuestamente admitieron que Lewis los había persuadido para que bombardearan la propiedad de Nottingham. Los 4 sospechosos fueron acusados en relación con el caso. Durante una búsqueda en la casa de Lewis, los investigadores encontraron metanfetamina, un arma y otras pruebas relacionadas con el crimen. Según documentos judiciales, al menos 3 informantes dijeron a las autoridades que en los 2 años previos al incidente del bombardeo, Lewis estaba distribuyendo metanfetamina e involucrado en robos. Nottingham dijo a los periodistas que Lewis abusó de su posición como pastor, ganándose la confianza de personas vulnerables y luego manipulándolas para que hicieran su trabajo sucio. Supuestamente proporcionó a personas necesitadas comida, refugio, ropa y otras cosas antes de pedirles que dañaran la propiedad de personas que molestaban y cometían otros delitos. Lewis inicialmente rechazó un acuerdo de culpabilidad que lo habría sentenciado a 10 años de prisión. Finalmente, no se opuso a los cargos de acoso e incendio provocado y recibió una sentencia de 8 años de prisión. Los otros 3 sospechosos recibieron sentencias que oscilan entre 16 meses y 11 años. Puede que este no sea el final de los problemas legales de Lewis. Durante el caso tan publicitado, las fuerzas del orden iniciaron una investigación separada sobre la muerte sospechosa de su exesposa, quien fue encontrada muerta en 2011, por lo que inicialmente parecía ser un suicidio. Número 3. Kevin Wallin. En un impactante ejemplo de lo rápido que la vida de alguien puede salirse de control debido a las drogas, Kevin Wallin pasó de ser un sacerdote católico muy respetado en Bridgeport, Connecticut, a ganarse el apodo de Monseñor Met durante un periodo de 2 años que comenzó en 2011. Los feligreses comenzaron a notar cambios sutiles en su apariencia y comportamientos que se hicieron más evidentes con el tiempo. Perdió una cantidad considerable de peso en poco tiempo, comenzó a comportarse de manera extraña y se ausentó cada vez más de sus deberes sacerdotales. Pronto comenzaron a circular rumores acerca de que Wallin no hacía cosas muy sacerdotales en su tiempo libre. Se vestía de travesti, compró una tienda de novedades para adultos y tuvo citas apasionadas con varios hombres. A los pocos meses del notable cambio en su comportamiento, la arquidiócesis lo puso en licencia y luego lo suspendió por no abordar problemas personales y de salud. La doble vida de Wallin quedó aún más expuesta a principios de 2013, cuando el hombre de 61
31 años, fue arrestado por traficar con metanfetamina. Los fiscales federales acusaron a Wallin de liderar una red de distribución de metanfetamina y de lavar sus ganancias obtenidas ilícitamente a través de la tienda para adultos. Si hubiera sido declarado culpable de todos los cargos que enfrentó originalmente, podría haber obtenido una cadena perpetua en prisión. Se declaró culpable de un cargo de conspiración para metanfetamina y recibió una sentencia sorprendentemente indulgente de solo 5 años y 5 meses. Con el crédito por el tiempo cumplido después de su arresto, equivalía a 3 años más tras las rejas. En retrospectiva, la caída en desgracia de Wallin fue menos repentina de lo que parecía. Sutiles signos de su creciente desilusión con la fe católica comenzaron a aparecer años antes, cuando el estrés de dirigir una iglesia que estaba al borde de la ruina financiera comenzó a desgastarlo. Cuando Wallin fue arrestado, sus compañeros del clero eran muy conscientes de su activa vida amorosa a pesar de su voto de celibato, pero no sabían que estaba traficando drogas y al menos no eran conscientes del alcance total de su otra vida. Incluso después de que se supo la verdad, Wallin recibió docenas de cartas de apoyo instando al tribunal a ser indulgente. Después de su liberación, parecía tener dificultades para mantenerse en el buen camino. En 2018, Wallin fue enviado nuevamente a prisión durante 9 meses por dar positivo en una prueba de drogas y violar su libertad condicional. No está claro qué está haciendo ni cómo le está yendo ahora. Número 2. Jemele Cadillock. Durante las últimas horas de la mañana de un día de 2017, la policía fue llamada a un complejo de apartamentos en Washington, D.C., donde encontraron el apartamento de Jemele Cadillock envuelto en llamas. Cadillock, que era pastor de una iglesia en Baltimore, no estaba en casa cuando llegaron los agentes. Le dijo a las autoridades que estaba en Georgia en ese momento, aunque los datos del teléfono celular lo ubicaron a solo 1.6 kilómetros, una milla de la escena, 5 minutos después de que se activara la alarma. El incendio causó daños por más de $40,000 y dejó al menos una unidad vecina inhabitable. Los investigadores pronto descubrieron que Cadillock solicitó una póliza de seguro contra incendios solo 8 días antes de que estallara el incendio. En un reclamo de $11,000 que presentó después del incendio, escribió que no era responsable de causarlo y dijo que perdió artículos que en realidad había retirado de su apartamento antes de incendiarlo. Basándose en las pruebas encontradas en el lugar, los expertos concluyeron que Cadillock había rociado su colchón con gasolina y había incendiado deliberadamente el apartamento. En un comunicado, la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia dijo que numerosos residentes fueron evacuados del complejo de 94 unidades durante el incendio, incluidos ancianos y niños pequeños. Cadillock fue arrestado por una serie de cargos y finalmente se declaró culpable del incendio provocado, delito grave de destrucción de propiedad y fraude de seguros. Fue sentenciado a 3 años de prisión y, como seguramente podrás adivinar, ya no es pastor. Número 1. Miriam Mbula. Fundada en 2008, la Iglesia Ungida de Proclamadores de la Salvación, también conocida como SPAC Nation, con sede en Londres, atrajo un gran número de fieles jóvenes, en su mayoría menores de 30 años, y se presentó como una organización benéfica que ayudaba a exmiembros de pandillas y delincuentes a cambiar sus vidas. La iglesia fue elogiada por la prensa en 2018, pero las cosas dieron un giro dramático al año siguiente, cuando las autoridades comenzaron a investigar docenas de acusaciones de fraude y otros posibles delitos. Los exmiembros acusaron a los líderes de la congregación de presionarlos para que solicitaran grandes préstamos y entregaran el dinero a la iglesia. Los fondos supuestamente se utilizaron para apoyar los hábitos de gasto generoso de miembros de alto rango, incluida la pastora principal Miriam Mbula, quien se ganó al público con historias sobre su trayectoria como criminal reformada. En 2020, fue descubierta como una estafadora profesional que cumplió condena en el Reino Unido, Bélgica e Italia. Para entonces, tenía al menos 13 condenas en su haber. En el documental de la BBC Catch Her If You Can, varias mujeres describieron cómo Mbula supuestamente estafó desde decenas hasta cientos de miles de dólares. Las víctimas estaban frustradas por la aparente falta de acción de las autoridades contra Mbula y se unieron para exponer sus crímenes y advertir al público.
Afirmaron que un bula se ofreció a ayudarlos como una forma de acceder a su dinero. En un caso, supuestamente se ofreció a utilizar sus conexiones para comprar pasajes aéreos con descuento para una mujer que quería visitar a su abuela moribunda en Jamaica. La mujer le transfirió a un bula el dinero para realizar la compra, pero nunca recibió los billetes de avión. Otra víctima fue desalojada de su casa después de haber sido estafada con miles de dólares y quedar tan arruinada al punto de buscar debajo de sus muebles monedas para comprar comida. En respuesta a las acusaciones contra algunos de sus líderes, SPAC Nation dijo que no era responsable de lo que sucedió en los hogares de los miembros o en otros lugares fuera de la iglesia. En medio de la controversia, el ministerio fue declarado insolvente y se rebautizaron como otras iglesias y organizaciones nuevas. Según las actualizaciones más recientes, tanto la organización como un bula estaban bajo investigación, pero no se han presentado cargos penales contra ningún sospechoso. Gracias por ver el video. ¿Preferirías experimentar una crisis de fe después de descubrir que un líder espiritual al que admiras es acusado de hacer cosas horribles? ¿O descubrir que uno de tus amigos más cercanos te ha mentido sobre su pasado a un punto imposible de creer? ¿Podrías volver a verlos igual algún día? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. Soy Jesús. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.